Esta joda comienza a presentarnos a Satoru Fujinuma, un chico de 29 años de Japón en el año 2006, dice que le da miedo entrar en su corazón y recuerda a otro de los tantos empresarios que terminan por rechazar sus mangas debido a que, en sus palabras, les falta algo, a pesar de que sus dibujos en general estén bien. Le dicen que debido a su edad también sería bastante difícil siquiera pensar en contratarlo porque no sería adecuado. Es así que debe trabajar en una pizzería como repartidor para poder pagar sus necesidades, y al salir con uno de sus pedidos, una de las chicas con las que trabaja, llamada Katagiri, le hace el mismo chiste de siempre, cosa que a él no le causa nada de gracia. Piensa en lo raro que es el humor de los jóvenes de ahora y además en lo extraña que es la chica. Mientras va manejando sin pensar en mucho, una extraña sensación se apodera de él y aparentemente no es la primera vez, ya que sabe que algo malo estaba a punto de suceder. Comienza a buscar con la mirada e identifica que el conductor del camión cerca suyo estaba tumbado sobre el volante del vehículo, lo cual claramente supondría un peligro para cualquiera. Acelera lo más rápido que puede para detener al hombre, quien parecía no darle respuesta a los gritos de Satoru, y finalmente consigue empujarlo del camino y así evitar que arrollen a un niño que estaba a punto de cruzar la calle. Sin embargo, otro automóvil embiste contra él de frente. Satoru ve pasar su vida frente a sus ojos y cree que ha perdido esta misma. En su visión ve distintos recuerdos de pequeño y jugando con sus amigos, pero finalmente distingue a una niña con un abrigo de color rojo parada afuera en un día nevado de invierno. Esto es algo que él no recordaba, por lo que le sorprende. Satoru despierta en el hospital 2 días después, solo para encontrarse con Katagiri a su lado, y ella le explica la situación. Le cuenta que afortunadamente las únicas víctimas del accidente fueron él y el conductor, a quien en realidad le había dado un ataque al corazón mientras conducía. También lo tranquiliza diciéndole que ya le había contado todo eso a su jefe, por lo que no debía apurarse en volver o por costear la motocicleta que había quedado destruida. Satoru le agradece y le pregunta por qué trabaja medio tiempo. A esto la chica le responde que tiene un sueño, pero como él no pregunta por él mismo, decide no contárselo. El joven decide entonces llamar a ese fenómeno resucitación, aquella extraña sensación de volver al pasado al ver a una mariposa en la que sabía que en poco tiempo algo malo podría suceder. La mayoría de las veces era capaz de solventar la situación y que el resultado sea neutro. Sin embargo, otras veces se volvía negativo para él, como era su caso actualmente. Satoru regresa a su hogar con su ropa de trabajo y se encuentra a su madre allí cocinando la cena para ambos. Le dice que se quedaría en su casa por un tiempo, y a pesar de que Satoru se queja de esto, su madre le dice que se dio un golpe en la cabeza y por lo tanto no estaba a discusión. Además, se asustó mucho cuando le anunciaron que había tenido un choque frontal, por lo que él no tuvo más remedio que aceptar. El chico se ofrece a pagarle los gastos del hospital, pero la mujer le dice que se lo quede como pago por su estadía en la casa. Por la noche su madre ve la televisión y en las noticias hablan del caso de un niño que ha desaparecido. Esto hace que ella recuerde el pasado, por lo que le pregunta a Satoru si recordaba ese día cuando él era pequeño. Aparentemente habían secuestrado a uno de sus compañeros, por lo que su madre le comenta que tuvo suerte de que nada le pasara, además de que ella junto a los demás padres intentaron de todo para que los niños olvidaran el incidente. Satoru recuerda a quien culparon por el secuestro de su compañera, y se trataba de un chico de preparatoria llamado Yuri, quien jugaba con él cuando era pequeño bastante seguido luego de clase. Al día siguiente, madre e hijo van al supermercado a comprar algunas cosas para la cena de esa noche, charlan unos momentos hasta que Satoru experimenta nuevamente el fenómeno de la resucitación y regresa en el tiempo unos segundos. Le pide entonces a su madre que examine la situación a su alrededor para comprobar si había algo extraño o fuera de lugar, a lo que ella ve a un hombre sospechoso con sombrero y gafas de la mano de una niña pequeña. Se sorprende, pues aparentemente aquel hombre la mira también y termina por no secuestrar a la chica. Katagiri aparece detrás de ello y se presenta con la madre del joven, quien le invita a cenar curry. Una vez comiendo, la chica le explica que su madre se había confundido, ya que no era la novia de Satoru ni nada por el estilo, sino que era una compañera del trabajo a quien respetaba mucho. Agradece por la comida y Satoru la acompaña hasta su hogar y habla con su madre una vez de regreso. Por su parte, ella le dice que estaba perdiendo su oportunidad de avanzar con Katagiri, pero él niega que eso sea posible. Pero también menciona los hechos que ocurrieron ese día con aquel hombre misterioso, a pesar de que momentos después le dijera que estaba bromeando. Una vez de día, Satoru se dirige a la biblioteca a consultar en algún libro sobre los incidentes que sucedieron 18 años atrás, cuando recuerda que Hinazuki, la niña que habían secuestrado, desapareció de repente. Recuerda muy bien que la vio la noche anterior parada sola en la nieve, y como él lloraba ante su madre por sentirse culpable de no haberle invitado a su hogar a refugiarse del frío y así evitar su desaparición. Por otra parte, la madre de Satoru trata de recordar la mirada de aquel hombre extraño que vio en el estacionamiento a punto de
secuestrar a una niña pequeña. Revisa fotografías y documentos y le da vueltas al asunto por un tiempo hasta que finalmente parece recordar de quién se trataba. Desesperadamente se apresura en llegar al departamento de su hijo para contarle todo una vez que él llegara del trabajo. Deja sus cosas acomodadas y escucha abrirse la puerta. Piensa que es su hijo, pero antes de que pudiera siquiera decir algo, un hombre la apuñala por la espalda, haciendo que caiga al piso inmediatamente. Sus sospechas sobre de quién se trataba se confirman e intenta llamar a Satoru por teléfono, pero no puede y queda sin vía tendida allí. Su hijo sale del trabajo luego de despedirse de Katagiri, quien le pide que le diga a su madre que vuelva a cocinar para ella en alguna otra ocasión. Él le afirma que así lo haría y casi al llegar a su departamento ve a un hombre extraño, pero no le da demasiada importancia. Antes de entrar regaña a su madre por dejar la puerta abierta, pero al ingresar se topa con la horrible escena. Le pide a la mujer que se despierte, que deje de bromear y grita aterrorizado cuando ve el cuchillo enterrado en su espalda. Justo en ese instante una vecina entra para ofrecerle algo de comida que había preparado y se asusta al ver la mano ensangrentada de Satoru, por lo que termina por llamar a la policía. Es así que llegan y preguntan por su nombre, pero el chico, desesperado por la situación y desfavorable imagen que daba, huye del lugar siendo perseguido por aquellos hombres. El fenómeno de la resucitación vuelve a suceder, pero esta vez no reconoce ni el lugar en donde se encuentra por unos instantes. Un niño llama su nombre y le advierte que se apresure o llegarían tarde, y aunque al principio no lo reconoce, inmediatamente entiende que volvió mucho en el tiempo al ver su antigua escuela. Había de alguna manera regresado al año 1988. Satoru regresa al pasado y de alguna manera intenta recordar el camino a su salón de clases de pequeño. Por poco se sienta uno de los asientos que no era el suyo, antes de descubrir que era el de Hinazuki. Le preguntan si se encuentra bien y él responde que sí de todas maneras. Satoru reflexiona en todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que hubiese regresado 18 años en el pasado? Jamás había vuelto tanto tiempo atrás. Se cuestiona y replantea la situación hasta incluso después de la clase con el profesor, quien no pareció notar lo extraño que estaba el chico. Luego de eso, Satoru huye del salón con su mochila, afirmándole a uno de sus amigos que solo iba a la enfermería, a pesar de que este no le cree demasiado. Mientras corre, pasa junto a Hinazuki, pero él no parece haberse enterado porque estaba desesperado por ver a su madre. Recuerda el camino hasta su hogar y toca la puerta varias veces sin obtener respuesta alguna. Sin embargo, cae en cuenta que la llave de su casa se encontraba justo enfrente a él, escondida en una maceta, y entiende que su madre probablemente estaba trabajando para entonces. Sonríe al ver su antiguo hogar debido a que le trae muchas buenas memorias de niño y explora un poco su casa antes de quedarse dormido en el suelo. Su madre llega de noche y lo ve tendido allí, lo despierta con una sonrisa y le pregunta qué le gustaría cenar, a lo que Satoru le responde igual de alegre por poder verla una vez más. Sachiko, su madre, prepara la comida para ambos y le comenta que parece estar muy alegre a pesar de haber tenido una fuerte discusión en la mañana por la flauta de Satoru, a lo que él, sin poder contenerse, llora y le pide disculpas. Al día siguiente entiende que si ha vuelto tanto tiempo en el pasado, sin duda se debe a algo importante que tiene que evitar. Por otro lado, recuerda los nombres de sus entonces amigos, Hiro, Kazu, Osamu y Kenya, o Kenya, no sé cómo se pronuncia la verdad. Siendo este último el más inteligente del grupo en su opinión, ya que parecía bastante maduro. Uno de los chicos le pregunta por Hinazuki, y es que Satoru no había dejado de mirarla en reiteradas ocasiones. Realmente lo que sucedía es que al chico le daba mucha curiosidad, especialmente porque veía en su pierna un gran moretón. De todas formas, admite que a pesar de que no le guste, sí le atrae. Por esto, Kazu se ríe y le asegura que le conseguirán un momento a solas con ella para hacerse amigos. Así lo hizo, aunque Hinazuki no termina de agradarle la idea, ya que prácticamente rechaza a Satoru sin entender por qué estaba interesado en ella. Él insiste, pero Hinazuki le pregunta que si de verdad quisiera ser su amigo, ¿estaría dispuesto a quitarle la vida a alguien por ella? Esto deja inquieto al protagonista, quien deja que la chica se vaya a su hogar, mientras Yuri, el chico que sería incriminado en el futuro, los observa desde lejos. Satoru decide que intentaría afrontar su situación actual con la mayor naturalidad posible, por lo que al día siguiente vuelve a interaccionar con sus amigos como si nada hubiera pasado. Estos le preguntan nuevamente por Hinazuki y Kenya solo le dice que no se apresure, ya que todavía habría tiempo para avanzar en su relación, aunque por supuesto que eso no es lo que a Satoru le interesaba.
Al despedirse de sus amigos, ellos notan que no tenían sus guantes y le comentan que tal vez los dejó en su guarida, y sus amigos se extrañaron porque era bastante claro que habían acordado no ir a la guarida en invierno porque podían dejar huellas en la nieve. Kenya se siente confundido por esto y sospecha levemente de que algo es raro. A la salida de la escuela, Satoru le agradece a Kenya por apoyarlo con Hinazuki a pesar de que el resto de sus amigos hagan bromas al respecto, y él solo le dice que no es nada, pero que debería leer los ensayos que su salón escribió como tarea escolar. Así Satoru entiende que en realidad Kenya quería que revisara la historia que Hinazuki había escrito sobre su vida. Al pensar en el futuro, la niña deseaba solamente poder vivir en una isla completamente desierta en donde pudiera dormir, comer y nadar cuando ella quisiera, lejos de sus compañeros y especialmente de su madre. Todos seguirían igual, pero ella por su parte estaría sola y en paz. Esto claramente era un grito de ayuda, piensa el protagonista. Ya en su hogar le pide a su madre organizar una pequeña fiesta de cumpleaños para 5 personas, ella alegremente acepta, por lo que Satoru aprovecha la situación para hablar con Hinazuki la noche siguiente volviendo a la escuela. Se acerca a ella para entregarle su invitación y ella apenada lo acepta, sonrojada por ser la primera a la que invitaba. La chica le dice que él es un impostor, finge sonreír, reír y ser feliz, aunque no signifique eso sea malo. Toma las manos de Satoru porque nota que no llevaba guantes puestos y huye de allí cuando él piensa en voz alta que ha decidido jamás mentirle. Satoru se reúne con sus compañeros de clase, quienes aparentemente se encontraban patinando en hielo todos juntos. En cierto momento, al chico no le queda de otra opción más que enfrentarse con su compañero más veloz cuando se trataba de ese deporte, por lo que decide dar lo mejor de sí. Ante esta situación, algunas personas incitan a Hinazuki a alentar por Satoru, y lejos de molestarse, apenas le pide que dé su mejor esfuerzo para ganar la competencia. El chico asiente y le dice que así lo haría, por lo que comienza la carrera y se apresura en llegar a la línea primero. Piensa en si sería lo mejor, ya que tal vez no sería justo. Aún así, el otro niño por muy poco le gana y se enfada con Satoru, ya que él entrenaba muy duro para poder competir de esa manera. Hinazuki se va algo molesta y el protagonista va detrás de ella. Antes de irse, Kenya lo observa nuevamente sospechando algo extraño en él. Hinazuki le dice a Satoru que era tal y como ella afirmaba, él era un impostor al igual que ella misma, y se molesta porque él le había prometido no mentirle. El chico se apena, pero sigue concentrado en su misión. Ha entendido que el día que desapareció Hinazuki fue entre sus compañeros y el de la niña, por lo que solo debía descifrar de qué fecha se trataba. Es por esto que Satoru se dirige a la sala de maestros esperando que nadie se encuentre allí, pero el profesor Yashiro lo descubre justo a tiempo tratando de espiar unos documentos. De todas maneras él lo entiende y le pregunta al niño si buscaba saber cuál era la fecha de cumpleaños de Hinazuki, por lo que sin ningún problema le muestra el documento en el que se podía ver que tanto él como la chica cumplían años el mismo día. Como es de costumbre, Yashiro era observador, por lo que podía entender lo que él quería. Satoru planea reconciliarse con Hinazuki, pero ella no está en el lugar de siempre. Sin embargo, se alegra mucho de ver a Yuki, el joven de 23 años de edad. Él lo saluda como de costumbre y lo invita a su hogar a jugar con los aviones de papel que solía hacer por aquellos tiempos. Entre los mangas de Yuki ve algunos para adultos y esto lo avergüenza un poco, recordando que en su vida pasada los policías interrogaron a Satoru preguntándole si había visto algo sospechoso en su habitación. Además, con su mentalidad de adulto, nota que Yuki se esfuerza por ocultar su acento, cosa que también recordó del interrogatorio cuando le preguntaron al chico si vio alguna actitud extraña. Así fue como Yuki fue condenado a muerte para el año 2006 finalmente, y afirmó su inocencia hasta el final. En fin, Satoru le comenta que debe irse y él le responde que parece más maduro. Pero Yuki parece demasiado bueno para el chico, por lo que está seguro de que él sería incapaz de quitarle la vida a nadie. Satoru decide ir a la casa de Hinazuki para disculparse, pero al golpear la puerta no oye respuesta alguna. Vemos unos guantes tirados en el suelo y se asusta, por lo que sigue el rastro hasta un pequeño cuarto afuera de su hogar. Abre asustado la puerta para encontrarse a la niña con poca ropa tendida en el suelo, por lo que intenta poner su abrigo alrededor de ella, pero Hinazuki le grita que se aleje de ella. La madre de la niña aparece, empuja a Satoru y le dice a su hija algo como ¿otra vez jugando aquí sola? Por lo que el chico no puede contener su ira, le pregunta a la mujer cómo fue que Hinazuki se hizo esos moretones, a lo que ella hace que su hija responda que se cayó. La madre de la niña vuelve a hacerle cosas horribles, ya que trata desesperadamente de que sus moretones sanen para el lunes cuando asista a clases. Mete su cabeza en el agua una y otra vez, mientras que su padre está ocupado viendo televisión.
Entonces, Satoru nota en el salón de clases que la chica llega tarde y con un nuevo moretón. Le plantea esta situación a su profesor, quien le dice que ya había notado que su madre la maltrataba, pero que no podía hacer nada si los servicios sociales no intervenían. Satoru se enfada porque sabe que su profesor actuaría muy tarde. En el salón, una de las niñas intenta acusar a Hinazuki de robarse el dinero recaudado para el almuerzo y Satoru se enfada y la defiende públicamente, ya que jamás podría hacer una cosa así. La chica le agradece una vez estuvieron solos y le cuenta que aquella niña la odiaba desde el tercer grado y que una vez presumió su árbol de Navidad. Ante esto, Satoru idea un plan para ver un árbol navideño mucho mejor, por lo que le regala unos guantes tiempo después y le pide que lo acompañe. Ella acepta y finalmente escalan la montaña a lo que Satoru se refería. Unos zorros giran alrededor de ellos y el chico narra que hace 18 años experimentó eso solo y nadie le creyó. Hinazuki se encontraba fascinada, pero lo estuvo mucho más cuando vio el inmenso árbol y la luz de las estrellas ante sus ojos. Por otro lado, en una última escena, Kenny habla con el profesor Yashiro. Satoru está cada vez más decidido a salvar la vida de su amiga Hinazuki, por lo que habla con su madre que se encontraba preparando el desayuno y le comenta que le gustaría poder salir con sus amigos el sábado. Ella sospecha y le pregunta que si es una cita donde él quería ir, y al principio Satoru lo niega. Sin embargo, Sachiko le dice que es una lástima, porque de ser así, ella le daría dinero para divertirse. Ante esto, Satoru no tiene más remedio que admitir la verdad, y su madre se sorprende al descubrir que se trataba de aquella chica. Además, se le cuenta que ella también asistirá a su fiesta de cumpleaños. En clases, Satoru no puede evitar pensar en Hinazuki y su familia, ya que sabe que el día en que ella desaparecería y le arrebatarían la vida es el 2 de marzo. Exactamente una semana después de entonces. Oye al profesor hablar con 3 compañeras suyas y le pregunta a la chica a su lado por qué estaba sola. Ella solo le dice que ahora todos, incluyéndolo a él, la ven como una ladrona por lo que hizo el otro día. Satoru no le da demasiada importancia a esto y se dirige con sus amigos para invitarlos el próximo sábado a la feria de ciencias, aunque ellos cómplices dicen que no porque querían que él pasara tiempo con Hinazuki. Por esto es que el chico la invita, aunque ella dice que el sábado, que es el día en donde aparentemente se desquitaban con ella, su madre quería que regresara temprano a su hogar. Satoru decide que hablaría con la mujer para hacerla cambiar de opinión. Así lo hizo e intentó convencerla de dejar a Hinazuki reunirse con él el fin de semana. Sin embargo, esta le dice que no porque ese día la ayuda en el hogar, aunque su expresión y la de su hija se ve que claramente esto es una mentira. Satoru la interroga y le hace preguntas como por cuál es el problema en salir juntos o en qué tipo de cosas tenía que ayudarla. Por accidente incluso menciona que debe salvarla, aunque la mujer no hace mucho caso a esto y le pregunta a Hinazuki si de verdad quería salir con Satoru. Ella afirma con su cabeza y esto hace enfadar a su madre, quien por poco la golpea por ser tan insolente. Lo cierto es que Sachiko aparece antes de que pudiera hacerlo y le comenta que no debería ser tan dura con su hija y que tiene todo el derecho a involucrarse porque su hijo y su amiga muestran interés por algo juntos. Satoru le agradece una vez se hubieron ido de allí y ahora ambos están conscientes del maltrato que recibe Hinazuki en su hogar. Afortunadamente la niña asiste a la feria de ciencias el sábado junto con Satoru, quien intentaba naturalmente que ella pase un buen rato en el lugar. En ciertas ocasiones tiene una sensación rara como de déjà vu, no lo entiende en un principio y recuerda imágenes vagas. Luego de unos momentos, a pesar de ello, cae en cuenta de que realmente Hinazuki y él ya se habían encontrado allí en su vida pasada por pura casualidad. Y esto mismo hace pensar a Satoru en si no estaría cometiendo los mismos errores del pasado. Sin embargo, está de igual manera decidido a cambiarlo. Y esto se confirma cuando todos sus amigos se reúnen también con ambos. Satoru le dice en voz alta a Hinazuki que es linda en el salón y a partir de allí ambos incluso comienzan a ir por ahí tomados de la mano, cosa que en cierta forma incomoda a Satoru, quien en realidad es un hombre. Sin esconderse. El 1 de marzo el protagonista lleva a la chica a pasear y tarda el mayor tiempo posible hasta regresarla a su hogar. Piensa ansiosamente en que luego de ese día las cosas cambiarían y ni siquiera puede lograr dormir, ya que esperó hasta la medianoche para asegurarse que ella estuviera a salvo fuera de su hogar. Y se fue muy temprano hacia donde vive Hinazuki. Es así que van juntos a clase y aunque Satoru quería irse de la escuela lo más temprano posible, el profesor les pide ayuda. Aparentemente estuvo todo planeado, ya que al regresar a su hogar con Hinazuki, sus amigos lo sorprenden
con 2 pasteles de cumpleaños una vez compraron cosas en el supermercado. Hinazuki se apena por no haber terminado el regalo para Satoru, aunque él le dice que no hay problema. La chica le agradece a todos y es así como pasaron el tiempo preparando sándwiches y divirtiéndose. Una vez era momento de irse, Satoru se encarga de acompañar a la chica hasta su hogar, quien le hizo la promesa de darle su regalo al día siguiente sin falta. El chico salta de alegría ya que finalmente piensa que ha logrado cambiar el futuro, por lo que duerme plácidamente en su hogar. Sin embargo, al día siguiente cae en cuenta de que la niña no ha ido a la escuela. Satoru no puede evitar darle vueltas al asunto de Hinazuki y la extraña razón por la que no fue a clases, y todos en el salón lo saben e ignoran el hecho de que en realidad se trata de algo mucho más serio. En su casa, Sachiko habla con uno de sus antiguos compañeros de trabajo, un ex reportero llamado Sawada, para que los niños pudieran olvidar el incidente lo más pronto posible, tal y como había sucedido en la otra línea de tiempo. Sachiko habla también con Satoru y le pide que no piense que todo es su culpa porque hizo todo lo que estaba a su alcance para que Hinazuki no se sintiera sola. Al día siguiente, el profesor Yashiro anuncia que la niña se había fugado a la casa de su abuela y que por eso mismo no pudo despedirse de sus compañeros, lo cual explicaba su desaparición. Los amigos del protagonista le dicen que no debe preocuparse, ya que seguramente él y su amiga volverían a encontrarse en algún momento. Él finge estar tranquilo, pero con el pasar de los días, la situación no mejora para nadie. La madre de la niña ahora es una sospechosa por su desaparición y con el tiempo más niños comienzan a desvanecerse. Incluso en el noticiero es un tema popular, a pesar de que pasan la noticia en un horario especial en el que no habría niños viendo para no preocuparlos por el asunto. Satoru impotente piensa en que la línea de tiempo ha cambiado, solo un poco, pero que todo sigue igual al fin y al cabo. Es por esto que había corrido hasta la casa de la niña con la esperanza de entender mejor lo que estaba sucediendo, pero no fue capaz de conseguir respuesta al golpear la puerta reiteradas veces ni pudo ver nada raro en el cobertizo. Regresa tiempo después y se encuentra con la madre de la niña botando una sospechosa bolsa a la basura, y al acercarse más descubre que se encontraban unos guantes a medio tejer. En pánico y completamente asustado, corre gritando porque aparentemente otra vez no había sido capaz de salvar su vida. Satoru tiene esa sensación extraña mientras huye, en donde siente lo mismo que con el fenómeno de la resucitación. Ve todo oscuro por unos instantes, pero al regresar cae en cuenta de que ha vuelto a tener 29 años. Ahora se encontraba debajo de un puente con su mano ensangrentada, aún por la situación. Recuerda los eventos y trata de pensar en un plan, ya que si regresa sería incriminado al ser el máximo sospechoso e incluso contar con un testigo. Se va a un café en primer lugar, pero luego decide pedirle ayuda al jefe de su trabajo, quien aparentemente también era su amigo. Este le dice que no se preocupe, ya que sin dudas debía tener sus motivos para estar allí pidiéndole pasar la noche, y lo deja solo por unos instantes. Sin embargo, el protagonista oye sirenas y ve autos de policía justo debajo de la ventana, por lo que a pesar de que no culpa a su jefe, quien solo quería hacer bien las cosas, huye de allí lo más rápido que puede. Cae al suelo luego de saltar una valla, solo para encontrarse con Katagiri, quien le tiende su mano y le ofrece llevárselo de allí hasta su propia casa. Al preguntarle por qué lo estaba ayudando, Katagiri responde que es evidente que él jamás podría hacerle daño a su propia madre, y que es injusto que estén persiguiendo al que peor lo estaría pasando. Satoru le agradece con honestidad y ella menciona algo sobre el caso de Hinazuki el 3 de marzo de 1988. Él se sorprende ya que ha sido capaz de cambiar el pasado aunque sea solo una fecha, y es que el contenido del libro también había cambiado. Con esto decide entonces investigar lo mejor posible su caso y el de su madre. Satoru sale por la mañana de la casa de Katagiri para investigar a fondo lo que pasó en 1988 y descubre que una persona fue sospechosa pero que no tenían mucho en su contra, lo cual hace pensar al protagonista que algo no cuadraba. Por otro lado, el jefe de Satoru, quien observa que lleva una pizza para un misterioso amigo, le pide que si llega a ver al hombre, intente ayudarlo lo más posible. Al llegar a su hogar, sin embargo, Satoru estaba a punto de entrar y Katagiri arrebata el celular de su jefe, quien aparentemente quería llamar a la policía porque se preocupaba por ella. Katagiri se enfada, destroza su teléfono y le mete un puñetazo, pidiéndole que no llame a la policía por las personas que la cogieron. Es así que tanto ella como Satoru terminan debajo de un puente. El protagonista le agradece de todas maneras y ella le explica que quiere creer en él aunque no podrá volver al hogar donde ella vivía con sus tíos. Entonces Katagiri vuelve sola a su casa y recibe un sospechoso mensaje proveniente del celular de Sachiko.
lo cual la sorprende demasiado. Él mismo decía que no se moviera, ya que sabía dónde se encontraba e iría a buscarla. No lo entiende en un principio, pero luego de unos momentos deduce que se trataba del asesino de Sachiko. Comienza a ver y a oler humo a su alrededor y al abrir su puerta, todo se estaba incendiando. Satoru llega hasta el lugar del incendio y trata de entender lo que sucedió. Decide entrar sin pensarlo 2 veces y buscar a Katagiri, quien se encontraba tendida en el suelo debido a todo el humo que había inhalado. Intenta cargarla con la poca fuerza que tiene y poco a poco la saca de allí hasta el piso de abajo. Mientras lo hacía, Katagiri mete su celular en el bolsillo del chico. Su jefe entra justo para ayudarlo a cargar con la chica, pero antes de salir le pide a Satoru que salga por la puerta trasera para no involucrarla más en sus asuntos, a lo que él no tiene más opción. El hombre tiene suficiente luego de deducir que fue el asesino de su madre quien casi intenta quitarle la vida a la chica también, por lo que entiende que es momento de contactar con aquella persona que él conocía. Al día siguiente habla por teléfono con él, quien algo indeciso acuerda reunirse para conversar en un lugar no tan privado. Se trataba de Sawada, el ex reportero amigo de la madre de Satoru, con quien tenía una buena relación. Este le explica toda la situación, pero Sawada en ningún momento lo creyó capaz de quitarle la vida a su propia madre, debido a que sabe que Sachiko jamás hubiera criado a un hijo de esa manera. Sin embargo, le explica que lo último que oyó de su madre por teléfono fue que tenía el nombre del culpable de todas las desapariciones 18 años atrás, ya que como Satoru decía, Yuki no era culpable. Él no se preguntó por el nombre, ya que habían acordado que se reunirían al día siguiente. Es por esto que le cuenta a Satoru lo que sucedió con Hinazuki la noche en que desapareció. Aparentemente, al regresar a su hogar ese 2 de marzo de 1988, sus padres la habían golpeado hasta el cansancio y encerrado en el cobertizo de afuera. Más tarde, su madre disimuladamente habló con Sachiko por teléfono para preguntarle si de casualidad se encontraba allí, aunque claramente no era así, porque ella había desaparecido bastante tarde por la madrugada. Sawada cuenta que alguien la sacó de allí y le roció agua para acelerar el proceso de congelación, razón por la cual fue encontrada sin vida días después, en donde habían huellas en la nieve que coincidían justamente con las de Yuki. Katagiri despierta en el hospital y fuera de su habitación oye a 2 aparentes investigadores que creen que Satoru hizo que la chica lo ayudara a escapar, lamentándose por tratar de involucrar a una chica tan joven. Ella sabe que esto no es así, pero todos, incluyendo sus tíos, creen que el protagonista es el malo de la historia. Por su parte, Satoru le muestra el teléfono celular de Katagiri a Sawada, afirmando que ya es un potencial sospechoso para la investigación. Satoru le comenta que Katagiri también era el objetivo del asesino, ya que luego de que Sachiko le viera la cara, el hombre tuvo que haber ido al trabajo de Satoru, en donde él y la chica trabajaban, para investigar sus horarios e ir a encargarse de la mujer personalmente. Es por esto que el sospechoso debería ser alguien a quien Katagiri le hubiera visto el rostro. Sawada se va a trabajar y Satoru utiliza la computadora para buscar más información del caso. Allí recuerda que el asesino le quitó la vida a Hiromi al confundirlo con una niña, aunque esto solo sería una estrategia para desviar la culpa del verdadero criminal. Yuki fue declarado culpable porque se decía que lo vieron hablando solo con una niña en una ocasión, además de encontrar pruebas desfavorables en su hogar, sumando a que era bastante reservado. La causa parecía obvia. Sawada va hacia el hospital con la esperanza de encontrarse con Katagiri y hablar, pero en su lugar ve a su madre, ya que su hija se había ido de allí para reunirse con Satoru. Ella le había hablado a su celular para pedirle que se vieran en el lugar de siempre, y así lo hacen. Satoru le explica la situación sobre el hombre y cómo podía estar al tanto de los horarios de ambos, y ella menciona un nombre que a él no le cuadra en lo absoluto. Pero antes de poder decir nada, la policía llega justo a su alrededor, evitando que siquiera intentara escapar. Katagiri se desespera y le pide disculpas a Satoru por probablemente haber sido la culpable de que lo rastrearan, pero él la tranquiliza y solo le agradeció por confiar en él todo ese tiempo. Sin embargo, mientras caminaba con 2 policías a su lado, distingue la mirada del mismo hombre que salió de su departamento el mismo día que le quitaron la vida a su madre. Satoru tiene una sensación extraña nuevamente, haciendo que recuerde todo lo que sucedió y motivándolo a no rendirse. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora, continuamos. Desesperado, Satoru sabe que el culpable estaba justo frente a él y pide con todas sus fuerzas regresar al pasado. Sorprendentemente logra hacerlo y regresa justo el día en que Hinazuki y él fueron a la feria de ciencia juntos. Se alegra demasiado, ya que ahora tendría una nueva oportunidad para cambiar todo, y no pensaba desaprovecharla por nada.
Se reúne nuevamente con sus amigos y pasa el día por tercera vez como siempre, aunque Kenya le pregunta si ha leído el libro que le había prestado, cosa que él niega. Al día siguiente su amigo pide hablar con él, ya que Satoru le dijo que había perdido el libro que le prestó. Kenya le dice que no se preocupe, porque no existía tal cosa, sino que se lo dijo para probarlo. Él sospecha que algo andaba mal desde el día en que Satoru comenzó a fijarse en Hinazuki sin preocupación o vergüenza alguna, y que siente que antes él fingía preocuparse por las personas, a diferencia de ahora que realmente le interesa. Piensa que es como si hubiera alguien dentro de Satoru que constantemente está regañándolo, por lo que le pregunta quién es en realidad. El chico intenta responder de la manera menos sospechosa posible y le dice que aspira a ser un héroe justiciero, por lo que Kenya se ríe y le dice que seguía siendo el mismo de siempre. Sin embargo, Satoru comenta que le quitarán la vida a Hinazuki porque, tal como él había notado, en su hogar la matan sin piedad. Por esto, Kenya decide que lo ayudaría como del lugar porque él también aspira a ser un héroe justiciero. Satoru se reúne con Yuki, a quien le menciona el tema de Hinazuki. Él se pone de lo más nervioso, pero se alegra finalmente cuando le dice al chico que le parecía buena idea el hecho de que él y la niña estuvieran juntos. Satoru, al irse de su hogar, piensa que su reacción es debido a que alguien ya lo había visto hablando solo con la niña, y por eso está preocupado. Tanto el protagonista como sus amigos pasan sus días como en la línea de tiempo pasada hasta su cumpleaños, y decide irse por la noche con la excusa de que había olvidado algo en la escuela, aunque Kenya sospechaba de él. Es así que se dirige a la casa de Yuki, desinfla los neumáticos de la camioneta de su padre y arroja una piedra con una nota de amenaza para traer a la policía hasta allí y crear una coartada para el joven más adelante. Posteriormente camina por la calle cuando ve a la madre de Hinazuki pasar a su lado, por lo que la sigue y estaba a punto de cometer algo malo cuando Kenya lo detuvo. Le pide que no haga locuras ni nada de lo que podría arrepentirse más adelante. Kenya admite que lo ha estado siguiendo por 2 días y le pregunta qué estaba haciendo, pero su amigo no le responde. Sin embargo, le dice que lo ayudará para salvar a Hinazuki. Es así que luego de la fiesta, Satoru dice que regresará a la niña a su hogar, pero en realidad le admite que quería secuestrarla, ya que era lo único en que pensó. Ella no se rehúsa y se la lleva a un autobús abandonado en el que Kenya ya se encontraba. Les explica que pueden quedarse allí juntos y poco tiempo después de acomodar todo para ella, Kenya se va a su hogar. Satoru hace lo mismo, pero en verdad vuelve a buscarla tarde por la madrugada y termina quedándose dormido junto a la chica. Kenya invita también a Hiromi a reunirse con ellos y allí todos están de acuerdo en que Hinazuki se echaría la culpa a sí misma de la situación en caso de ser descubiertos, ya que el objetivo de Satoru era que la familia de la niña llamara a la policía y atraer su atención hasta allí. Sin embargo, por la noche, Hinazuki duerme sola en el autobús abandonado y escucha unos pasos provenientes de afuera tratando de ingresar al vehículo, lo que hace que se pregunte si se trata de Satoru. Hinazuki se despierta por el ruido y piensa que es Satoru, pero entiende inmediatamente que no es así. Un hombre entra por la puerta y maldice para él mismo, pateando una caja y dejando su huella en ella, además de dejar una mochila en el suelo. En la casa de Satoru, su madre se levanta aún más temprano que de costumbre porque sabe que su hijo se iba mucho antes de la hora de la escuela a quién sabe dónde, y se lo pregunta mientras comen. Él le dice que es un secreto, pero que no se preocupe, ya que no se trata de nada mal, lo que deja más tranquila a Sachiko. Además, le prepara más comida para más tarde, ya que no aguantaría el hambre probablemente. Satoru le agradece y corre hacia el autobús de Hinazuki, en donde le da esa misma comida para su desayuno. Le promete que solo debería quedarse allí 1 o 2 días como máximo. Ella se alegra y lo acepta, ya que realmente la estaba pasando bien junto a la compañía de sus amigos. Satoru regresa a clases, cruzándose sin darse cuenta con una chica que, según su mochila, era llamada Aya. Él no se percata de esto y en clases intenta disimular el hecho de que está bastante tranquilo por la seguridad de su amiga. Sin embargo, todos se preocupan porque una vez más Hinazuki no se presentó a clases y el profesor se sorprende por la calma de Satoru, a pesar de que él haya afirmado que golpeó la puerta en su hogar y nadie respondió. Habla luego con él personalmente, pero Satoru le dice que está así porque Yashiro le había pedido que se mantuviera tranquilo frente a una situación desesperante. Él, por su parte, prometió que esa misma noche iría a la casa de Hinazuki acompañado por los servicios sociales. Así lo hace, siendo vigilado por Satoru, quien estaba escondido cerca de ellos, y entra al no obtener respuesta de nadie, pero no encuentra a la niña ni a sus padres, quienes aparentemente habían escapado justo cuando ellos llegaron. Huye del sitio y se reúne con Hinazuki, Hirumi y Kenya en el autobús abandonado.
Él explica a la niña que luego de que todo acabase, ella probablemente sería separada de su madre, aunque a la chica le parece genial. Además, ella aprovecha la situación para darle a Satoru su regalo de cumpleaños, unos guantes que había tejido. Él se emociona demasiado, ya que había esperado ese momento un rato largo y finalmente sucedió. Por otra parte, Hinazuki le comenta que esa misma mañana un hombre había entrado, aunque no supo que ella se encontraba ahí, ya que una cortina los separaba, y dicho esto, le mostró a todos la caja que había pateado. En su mochila había una serie de objetos como una soga, martillo y un pasamontañas, con los que solo Satoru supo que significaban realmente. El asesino seguía suelto y se encontraban en el vórtice de la situación. Satoru entiende que no gana nada con alterarse, por lo que todos recogen las cosas de la niña y salen de allí dirigiéndose hacia la casa del chico. Su madre lo recibe y le pregunta a Satoru por la situación y él le cuenta toda la verdad. Pero lejos de enfadarse, Sachiko felicita a su hijo y prepara la comida para todos, cosa que ya tenía planeada desde antes. Tanto él como sus amigos comen el curry que su madre preparó y le ofrece a Hinazuki quedarse a dormir en su hogar una vez los demás chicos se fueron de allí. Satoru juega con ella unos instantes y Sachiko aprovecha la situación para comentárselo todo a Yashiro por teléfono. Además, posteriormente le ofrece a la chica bañarse juntas, viéndola tan tímida por estar ahí. Es así que Hinazuki pasa un buen momento, ya que probablemente sea de las primeras muestras de afecto maternal que ha podido experimentar en un largo tiempo. Los tres duermen juntos y la niña no puede evitar sonreír y sentirse a gusto en su hogar. A la mañana siguiente ambos niños se despiertan cuando Sachiko los llama a desayunar. Para Satoru parecía ser algo muy normal, ya que apenas sí le dio importancia. Más para Hinazuki fue algo muy significativo. Recordó que prácticamente todas las mañanas ella desayunaba ramen instantáneo y le dejaban apenas unas monedas para la escuela. Ella no puede evitar llorar casi desconsoladamente. En su hogar por la noche, la madre de la niña está sumamente enfadada con ella por desaparecer de la nada y empieza a hacer un escándalo en su habitación tirando libros por doquier, cuando oye el timbre de la puerta. Al ir a revisar, ve a su hija, a quien está a punto de golpear nuevamente, cuando Sachiko y Satoru aparecen detrás de ella. La madre de Hinazuki Akemi se sorprende al ver a Sachiko y a Satoru frente a ella y empieza a acusarlos de malas personas, además de afirmar que definitivamente los denunciaría por esconder a su hija. Sin embargo, Sachiko la cuestiona y le pregunta que si al menos trató de buscar a Hinazuki durante los 3 días en que estuvo desaparecida, a lo que Akemi se enfada por tratarla como la villana de la historia. Coge una pala de nieve a su lado e intenta golpearla con ella. Satoru y Hinazuki la detienen, logrando que tan solo se lastime un poco la frente. Akemi regaña a su hija por detenerla y está a punto de intentar golpear a Sachiko nuevamente cuando alguien la interrumpe: los servicios sociales. Queremos hablar con usted acerca de su hija y su relación con ella, le dijeron, ya que aparentemente no quería atenderlo. Akemi disimula y les afirma que nunca dijo que no los atendería, aunque no tiene más opción que acompañarlos. Se enfada e intenta llevarse a Hinazuki a la comisaría por la fuerza ante la ansiedad de Satoru, quien intentaba calmar la situación. A pesar de esto, una señora se acerca hasta el lugar y grita el nombre de Akemi, quien inmediatamente se da la vuelta reconociendo que se trata de su madre. La señora le pide disculpas de rodillas en el piso por no haber podido estar con ella y acompañarla durante la crianza de su hija, ya que entiende que criar un niño solo implica una gran responsabilidad. Narra las veces en que su propia madre recibía abusos por parte de su pareja y aunque Akemi intentaba defenderla y ayudarla, la mujer terminaba por desquitarse con ella de pequeña, justo como Akemi hacía ahora con Hinazuki. Akemi entonces abraza a su madre desconsolada, aunque su hija ni siquiera puede verla a la cara. Su abuela, sin embargo, prometió que cuidaría de la niña a partir de entonces. Antes de irse, Hinazuki le agradece de corazón a Satoru y a su madre por haberlo rescatado de su hogar y finalmente se sube al automóvil junto a su abuela y al profesor Yashiro, quien había ayudado en el conflicto todo el tiempo. Pasan los días y el protagonista se ve cada vez más desanimado porque su amiga tuvo que irse de allí, cosa que sus amigos notan. El profesor Yashiro llama a Satoru para hablar y le comenta la situación con Hinazuki, quien empezaría una nueva vida junto a su abuelo. Satoru le agradece por sus cálidas palabras el día en que todo eso sucedió y el hombre le pregunta en dónde había estado Hinazuki todo ese tiempo. Satoru solo responde con la verdad, a lo que él bromea sobre que tal vez en ese autobús entraba todo tipo de secuestros
cosa que no le hace mucha gracia al chico. Por otro lado, en su casa Satoru debe ahora idear un plan para evitar que el secuestrador arrebate la vida de Aya y de su amigo Hiromi, por lo que le pide consejos a Sachiko. Ella responde como cualquier madre y le dice que solo debe preguntarle si quiere ser su amiga y pensar que todo saldría positivamente. Satoru entonces comienza a acompañar a Hiromi a su hogar por un lado, mientras que se aprende los horarios de Aya por el otro. Su objetivo es evitar que lo secuestren. Mientras se escondía de la chica, Sachiko lo sorprende y le pide ayuda con sus compras. Él se queja porque había comprado de más, pero no había mucho que hacer. Justo en ese momento, Yashiro aparece y ofrece llevarlos en su auto, a lo que sin pensarlo dos veces aceptan. Cuando Sachiko se quedó dormida, Satoru también le pide consejos al profesor sobre cómo acercarse a alguien para hacerse su amigo, y este le responde que haga notar sus fortalezas. En fin, Satoru nota un plástico sobresaliendo de la guantera del automóvil, y a pesar de que Yashiro intenta evitarlo, el chico tira el papel, logrando que todo lo que había dentro caiga al suelo. Puros dulces y paletas. Satoru se espanta porque el profesor tendría todo eso guardado. Sin embargo, este se rinde y admite que en realidad tenía todo eso allí porque estaba intentando dejar de fumar, e incluso le ofrece una paleta al niño. Durante las clases, las actividades sospechosas de Satoru por ser una especie de guardián para Hiromi se vuelven sospechosas para Kenya, quien desea hablar con el protagonista en privado. Le pide que le cuente su secreto, ya que luego de lo de Hinazuki ha comenzado a actuar de manera rara. Él sin problemas le dice sobre sus sospechas y Kenya, Hiromi y Satoru regresan al autobús abandonado en donde estuvo Hinazuki para investigar. Notan que la mochila del secuestrador no está ahí, ni las cajas en donde contenía carbón, lo cual le hizo recordar a Satoru del intento de homicidio de Katagiri en el futuro. Por esto, Satoru les cuenta todo a ambos sobre que sospecha que el secuestrador también le quita la vida a los niños. Kenya decide creerle, al igual que su otro amigo. Al día siguiente, los tres vuelven a irse solos y sus otros dos amigos sospechan que traman algo, por lo que deciden seguirlos. Es así que Hiromi, Kenya y Satoru se encuentran con Aya, una de las chicas que desaparecería en la primera línea de tiempo. Ellos se presentan ante ella y la niña les pregunta si son los chicos que siempre se reúnen en la guarida que estaba frente a ella. Se sorprenden porque no pensaron que podían verse, ya que creían que era algo más secreto y privado. Sin embargo, ella afirma que son infantiles y que los chicos siempre quieren tener guaridas y cosas por el estilo. Kenya se molesta al igual que Satoru por ser llamados infantiles. Cuando Aya estaba a punto de irse, Kazu sale de su escondite y le ofrece visitar la guarida para que cambie de opinión. Ella huye llamándolos raros. A pesar de esto, Aya termina visitando la guarida al día siguiente con todos ellos. De hecho, Kazu comienza a tener cada vez más interés por la chica, con quien va a la guarida bastante seguido. Por otra parte, Misato, la chica que se sentaba junto a Satoru en las clases, está todo el tiempo sola luego del incidente con Hinazuki en donde intentó tratarla de ladrona. Esto es algo que incluso Yashiro nota, pero nadie hace nada al respecto. Satoru también cae en cuenta de algunas cosas de rutina de Misato, como que toma el autobús luego de la escuela. En ese momento sus amigos le comentan que ella hacía esto porque jugaba al hockey, por lo que eso era en lo que ocupaba su tiempo después de clases. Satoru la sigue solo porque no aceptó la ayuda de sus amigos, intenta perseguir a la chica, pero en cierto momento se aleja yendo al baño. Pero nunca salió y Satoru se empieza a preocupar. Asoma la cabeza por el baño de mujeres y justo en ese instante Yashiro aparece nuevamente. Le explica lo que estaba pasando y él comprueba por la puerta trasera que tal vez ya se había ido. Por esto Satoru le pide ayuda. Yashiro acepta y maneja en su automóvil tras un auto que parecía sospechoso para el niño. Y dentro le comenta a su profesor al juego de detectives, en el que juega con sus amigos para salvar niños que podían ser secuestrados. Yashiro le pide a Satoru que se ponga el cinturón, con el cual necesitó ayuda porque estaba bastante apretado y no se le podía colocar. El profesor le explica que últimamente fallaba demasiado. Yashiro le pregunta acerca de Misato, ya que descubrió que estaba todo el tiempo sola. Satoru comienza a hablar de más, contándole que quería defenderlos y que por eso se relacionaba con otros chicos que se encontraban solos, ya que quería llenar el hueco en su corazón. Esas palabras llaman la atención del docente, ya que esa es una filosofía suya que utilizaba durante sus discursos de graduación de sus alumnos, lo cual Satoru recordaba de su vida pasada. La situación comienza a ponerse algo tensa, por lo que Satoru ofrece a su profesor una... Sin embargo, él contesta que gracias, pero que no hay dulces allí porque esa ni siquiera es su coche. Afirma que su momento de mayor felicidad acaba de actualizarse. Me mentiste, dices que imaginaban que hay un secuestrador, pero tú actúas convencido de que lo hay, le comenta Yashiro. Se enfada porque todo ese tiempo tuvo sus sospechas respecto a Satoru, pero solo fueron confirmadas gracias a Hiromi.
El profesor le cuenta que frustró sus planes de secuestrar niños ya 2 veces, pero entonces planeó contarle a Hiromi que Misato iría al club de hockey luego de clases para ver si Satoru mordía el anzuelo. Misato se levantó para ir al baño porque él puso laxantes en su bebida que tenía guardadas en el auto. El enemigo de Yashiro era Satoru, quien tuvo sus sospechas pero nunca lo quiso creer. No toleraba la idea de que alguien se le adelantara. Yashiro por su parte se desvía de la ruta principal conduciendo por un lugar más desolado. Estaciona en un lugar desconocido, Satoru intenta quitarse el cinturón de seguridad, pero le es imposible. Él le afirma que no podrá quitárselo. Se acabó el juego para él, le dice. Mientras todos sus amigos viven felices, le asombra que haya derribado su plan parte por parte. Es como si él hubiese visto el futuro. Satoru finalmente podría tener la tranquilidad que tanto deseaba en su ciudad, mientras que Yashiro obtendría una muerte realizada por y para él. Hace que el automóvil avance solo con Satoru dentro hacia el lago que se encontraba frente a él mientras escucha cómo él lo maldice. Antes de ahogarse y sentir el agua helada hasta sus huesos, Satoru le confiesa que sabe su futuro, cosa que llama la atención de Yashiro. Ve su vida pasar ante sus ojos, recuerda a su madre y especialmente a Hinazuki, a quien pudo salvar en esa vida. Al inicio del capítulo 11, Yashiro cuenta brevemente la razón por la que le interesa a Satoru. Cuando era pequeño decidió adoptar al único hámster sobreviviente de los 7 que había intentado. Lo llamó Spice, bueno, la verdad ahí sí les dejo de ver, no sé cómo se pronuncia. Y le recordó a una historia en la que un hombre, por su único acto de bondad, era perdonado. Para Yashiro, Satoru reflejaba este suceso. Madre, qué enfermo, what the fuck. Sachiko por su parte muestra su rutina de todos los días, desde el incidente con Satoru, en el que se la pasa yendo del trabajo a casa y de la casa al trabajo. En el supermercado compra los condimentos y verduras para la cena, y cuando su turno termina, come un helado o simplemente se va a su hogar a preparar la comida. Vuelve a su ciudad tomando el tren que Satoru le dijo cuando estaba con ella, y aún no entiende por qué él siquiera mencionó eso a sus 11 años. Una vez volvió a su hogar y comenzó a preparar su comida como de costumbre. Sin embargo, visita el cuarto de su hijo, quien se encontraba en una cama de hospital, ahora con sus ojos abiertos. Buenos días, Satoru, fue todo lo que le dijo cuando lo vio. El hombre de ahora 26 años nuevamente se encuentra en un hospital luego de eso, en donde pregunta su voz toda temblorosa y extraña, ya que era la primera vez que hablaba. Y el doctor le afirma que no pareciera que hubiese estado 15 años dormido. Satoru narra que su madre pasó todos los días y noches de su vida desde aquel incidente cuidando de su cuerpo de todas maneras para mantenerle en buenas condiciones. Debía agradecerle a su madre por todo esto definitivamente. 3 meses antes de empezar, Sachiko comenzó a utilizar un aparato llamado EMS o EMS, preparándose para el día en que dejara el coma finalmente, el cual estimulaba sus músculos constantemente. El doctor afirma que es un milagro y le pide que responda qué es lo último que recuerda. Irónicamente, no puede acordarse de absolutamente nada. Todo lo ve borroso a pesar de sus esfuerzos. Su doctor le muestra un espejo para que se vea reflejado en él y no le sorprende cómo luce por alguna razón que desconoce. Por otra parte, coge un manga y sí que se asombra al descubrir que había palabras que entendía y no sabía por qué podía hacerlo. Al día siguiente, Sachiko le dice a Satoru que tiene visitas para revelar a Kenya, ahora abogado, y Hiromi, un médico ya de adulto. Estos lo saludan alegremente y comparten toda una tarde junto a él recordando viejos momentos. El hombre narra que Kenya parecía querer preguntarle algo, pero tal vez su madre le había pedido que no lo hiciera. Y Satoru tenía muchas cosas que preguntar también, aunque posiblemente Sachiko solo quería evitar cualquier tema relacionado con el pasado. Satoru comienza su rehabilitación e intenta mejorar día a día ante los ojos de una niña que también estaba allí, aparentemente con cáncer. Una vez hubo terminado con su práctica por ese día, una mujer aparece detrás de él llamándolo por su nombre. Era Hinazuki con un bebé en brazos. Satoru no puede evitar contener su llanto y la felicita por su hijo que aparentemente tuvo con Hiromi. Por su parte, Hinazuki le admite que creía que ella no merecía estar tan contenta por su vida, siendo que él estuvo 15 años en coma. Pero él le dice que no piense en eso, ya que su destino era solo suyo y estaba convencido de que lo que le sucedió fue por algo que él decidió. De hecho, comienza a dibujar a Hinazuki en un cuaderno cuando está a solas, ya que necesita entender qué fue lo que sucedió y por qué le agradece por salvarla. Por otra parte, días después Satoru habla con Kumi, la niña con cáncer que lo visitaba durante su rehabilitación. Ella le comenta que el hombre la inspira y que dentro de unas semanas le harían un trasplante de médula. 2 periodistas se encontraban allí con el objetivo de lograr noticias maliciosas, pero Yashiro llega justo a tiempo echándolos del lugar.
Así el hombre se presenta nuevamente con Satoru, quien parece no recordarlo para nada. Le cuenta que fue su profesor en primaria y que durante 15 años estuvo esperando a que él despertase. Satoru le agradece y Yashiro le dice que es entendible. Poco a poco terminará por recordar todo. Así pasan algunos días, el hombre en su rehabilitación tratando de esforzarse el doble por lograr caminar lo más pronto posible, hablando con sus amigos y pasando el tiempo con su madre y Kumi antes de su operación, también con visitas eventuales de su profesor. 3 días antes del trasplante de médula de Kumi, Satoru quiere dirigirse hacia su habitación para despedirse de ella momentáneamente y desearle ánimos, pero Yashiro se adelanta y le admite que ella está dormida y quería hablar con el hombre. Satoru no puede negarse a pesar de que Yashiro desea llevárselo a un lugar más desolado en donde pudieran charlar más tranquilamente. Así sube con Satoru a la azotea del edificio. Yashiro intenta sacar un tema de conversación sobre sus amigos y su pasado, pero Satoru le confiesa algo: se acuerda de todo lo que pasó. ¡Pim pam pum en tu cara, malparido hijo de puta! Ah, se quería hacer el loco, la no. Veamos cómo acaba esto, hijo de puta, cómo acaba esto. Yashiro muestra su conversación con Kenya y Hiromi, les confesó que recordaba todo, pero que no se los había dicho antes para no involucrarlos más en sus asuntos como había hecho ya en el pasado. Ante esto, sus amigos le piden que cuenten con ellos, ya que fue gracias a Satoru que pudieron continuar con sus vidas, pudieron tener empleos y formarse porque querían ser tan justicieros como él. No solo ellos, sino Hinazuki y Misato, quien fue quien buscó recaudar la mayoría de fondos para su hospitalización. Es así que el hombre decide que así lo haría. Les contó de todo, incluyendo el nombre del responsable. Por otra parte, su madre Sachiko también está enterada de que Satoru ha recuperado la memoria, ya que ella se había percatado cuando habló con Kenya. Es por esto que su hijo le dice que quería vivir involucrándose en la vida de los demás. Volviendo con el profesor, quien ahora es un político algo conocido, este le confiesa que confirmó nuevamente sus sospechas cuando Satoru se esforzó por no reaccionar ante la subida a la azotea. Golpeaba su dedo contra el agarre de su silla de ruedas. Se vuelve a frustrar. En el pasado, 15 años antes, el chico interfería con todos y cada uno de sus planes de forma tan perfecta y molesta que parecía que supiera el futuro, y odiaba eso. También le confiesa que sabe que tiene un celular en el bolsillo, por lo que o estaba llamando a alguien o estaba grabando la conversación. Satoru se lo entrega y él corta la llamada. A su vez le dice que un suero intravenoso altamente tóxico estaba esperando por Kumi, la niña que Satoru conoció en el hospital, y le dice que las huellas del hombre ya estaban allí. Por eso, si se quitara la vida lanzándose desde la terraza, sería por una especie de culpa. Todo parecía encajar perfectamente, ya que además Yashiro se encargó de enviar un mensaje, una especie de nota de disculpa hacia ese chico. Satoru enfurecido le pregunta que si al confesar podría ser suficiente para salvarle la vida a la niña. Yashiro responde que no se lo asegura, pero que al menos podría intentarlo y averiguarlo por su cuenta. Satoru le dice que no recordaba el rostro de su padre porque se fue de su casa cuando era un bebé, por lo que sus palabras el día en el que salvaron a Hinazuki llenaron el hueco en su corazón. Vio a Yashiro como a su figura paternal por unos instantes, pero él jamás perdió, ya que había sido capaz de salvar a todos sus amigos, quienes pudieron vivir una vida normal, a pesar de que le había quitado la vida a su madre en el futuro. Yashiro se extraña ante esto, no entendía a qué se refería ni a qué venía eso. El motivo por el que pude detener todos tus planes fue porque yo conocía tu futuro, le admitió Satoru finalmente. Es por eso que siempre estaba un paso delante suyo, y el profesor le asegura que pudo haberlo matado en cualquier momento. No lo hizo porque Satoru era su razón de ser, era su todo. Ah, marita, pero está enfermo. ¿Qué? Después de todo, había perdido contra él. Sin embargo, le asegura esta vez no sería la excepción. Lo más rápido que puede usa su silla de ruedas para avanzar hacia el vacío. Intenta lo más velozmente que puede llegar hacia el otro extremo y justo cuando está al borde se frena para que su silla de ruedas quedara frente a Yashiro. Sin notarlo, el hombre estaba evitando que él se cayera al vacío. «No puedes matarme», le dijo. Vive gracias a él. Y gracias a él es que se siente vivo. De hecho, Yashiro lo cuidó bastante en su ausencia porque 15 años habrían pasado rápido para el protagonista, más no para el profesor. Yashiro se ríe, Satoru tiene razón en sus palabras,
decide soltar su silla de ruedas y se calma cuando escucha su sonido al caer contra el piso. Decidido a seguir al hombre, él sube a la azotea, sin embargo, lo que ve debajo lo sorprende. Satoru había caído en un colchón inflable junto a su madre y amigos, quien lo mira desde abajo guiñándole el ojo. Ríe rendido, pues ya no había caso, él había perdido. Yashiro fue acusado entonces por intento de homicidio y la historia finaliza con Satoru hablando con Kenya y Hiromi sobre que no quería creer que todo estaría bien, sino que estaba muy seguro de ello. Satoru jamás volvió a experimentar la resucitación luego de eso. En las escenas siguientes a modo de epílogo, a Satoru aparentemente le va muy bien en su nuevo trabajo de creador de manga, en el que incluso ha logrado publicar uno que tiene gran popularidad. También muestra que se ha reunido con todos sus amigos de la infancia, incluidas Hinazuki y Misato, quienes le sonríen al verlo nuevamente. Además, hay un salto hacia el año 2010, el cual se entiende por un anuncio en la radio. Satoru es muy bien establecido en su trabajo como creador de manga en una oficina con otros empleados trabajando con o para él, y anuncia que iría a dar un paseo por la ciudad. Así lo hace, ve a los niños jugar por lo lejos y sonríe, y se resguarda de la intensa nieve bajo el puente en donde él se había refugiado en su primera línea de tiempo. Distingue ante sus ojos a una pequeña mariposa azul, la misma que vio cuando volvía al pasado, y junto a ella, Katagiri, la chica se introduce y le pregunta si no le molesta que ella se resguardara junto con él del frío. にゃー、酸っぱいミッションワクワクワクワク